Doctora, mucho gusto, gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, el tema de sucesiones. Recién hablábamos justamente que, bueno, demora mucho por ahí en hacerse este trámite, es un trámite bastante largo, pero ¿cómo se hace para poder vender durante una sucesión mientras este trámite está en marcha, ¿no? ¿Cómo se te va? ¿Se puede vender, no se puede? Sí, se puede, sí se puede vender. El tema de los tiempos depende de muchos factores, depende del colega, o sea, del profesional, del juzgado, el 90%, y depende el otro 10% de los herederos, porque realmente las sucesiones se acortan cuando los herederos están de acuerdo. Esa es la realidad. Se acortan la plata que hay que pagar y el daño a veces también emocional que provoca todavía abrir una sucesión, ¿no? Muchas veces es un desgaste bastante amplio. Me imagino que no siempre están de acuerdo, ¿no? Que muchas veces pasa que se produce esta típica disputa, ¿no? Entre las partes. Sí, mirá, yo para hacer una estadística meramente básica en mis redes hice una estadística de quienes en la familia tienen la intención de en vida planificar la sucesión y de quienes no. Obviamente la mayoría no habla de la sucesión en vida, digamos. No se llama en realidad sucesión en vida, pero digamos de esto de dejarle a los hijos los bienes ya estando vivos sin que los hijos después tengan que lidiar con una sucesión. No es algo que forma parte de la costumbre argentina, digamos. ¿Pero eso convendría más hacerlo? Siempre conviene planificar la sucesión por muchos motivos. ¿Cómo está? Buen día, muy bien, gracias. Cuando se empieza a hablar de la sucesión y la persona dueña de la propiedad o de las propiedades, por ahí no le cae muy simpático tampoco, el que se sienta en la mesa familiar del domingo y empiezan a hablar de sucesión, tenés este auto, hasta aquella camioneta, este pedazo de campo, esta casa, no es agradable, ¿no? Dice, ¿qué están esperando, que me muera? Porque se han dado ese tipo de debates, y más cuando hay varios hermanos, ¿no? Porque es como que están esperando para hacerse de un bien, de un poder, de un dinero. Es difícil a veces plantearlo si no nace de la persona que es la propietaria de eso. Y cuando la línea del tiempo, de la vida, de los años van pasando, ¿no? Es para todos iguales esto. El tema, ¿cuándo se plantea? ¿Cómo se plantea? Sí, tal cual. Esto que usted mencionaba recién es el motivo por el que no se abren las sucesiones. Y algo que hablábamos antes de entrar al aire cuando usted decía todos los problemas que tenemos para abrir una sucesión con algo que es nuestro. Y lamentablemente hay una realidad que hasta que no diga el título que es de uno, no es de uno, sigue siendo del otro. Entonces el problema es que esté a nombre de uno. Es increíble las historias que tenemos en el estudio de muchos problemas familiares que no deberían haberse dado si antes se hubiera planificado la sucesión. De saber, por ejemplo, si papá tenía cuentas en el banco o no, si tenía deudores, porque las deudas se heredan también. Si había, obviamente no es fácil, tal cual, por supuesto, entablar esta conversación familiar, pero se solucionan muchos problemas entre familiares y una suerte de sinceramiento también. Exacto, sí. Y uno todavía en vida no llega a dimensionar el daño que le hace a la familia muchas veces, cuando aparte de lo económico hay otras situaciones vinculares que lo económico profundiza más ese problema. Se me ocurre un auto, ¿no? Que haya tenido el propietario, no se hace sucesión, son varios hermanos, se muere, no se hizo la sucesión, ¿es mucho más costoso después poder hacerlo? Totalmente, porque fíjate, si lo harían cuando está en vida el causante, es solamente un trámite administrativo, lo firman el resto de los herederos y chau. Si muere y encima no están de acuerdo los herederos, hay que abrir una sucesión. Por esto el costo de la sucesión cuando no están de acuerdo. Abrir la sucesión, un costo. En gastos profesionales, en honorarios. Se abre la sucesión, luego se pagan sellados, luego se llama audiencia. Esa audiencia tiene costos en honorarios, se llama audiencia. No se ponen de acuerdo, costos en honorarios para que el expediente siga. No se ponen de acuerdo, el juez tiene que decidir. Eso tiene otra regulación de honorarios. Entonces, si las partes están de acuerdo, solamente es ir a un notario, se hace una acta, se firman todos los herederos y se terminó el problema. Así que fíjense cómo
son etapas que que van avanzando porque no estuvo el causante en vida para poder armar esa situación y decir, miren, mi voluntad es esta. Ustedes como mis hijos están de acuerdo, no están de acuerdo, lo hablemos, yo lo hago por ustedes porque yo ya no voy a estar, digamos, no es un diálogo fácil, pero la realidad es que une muchísimo a la familia poder planificar la sucesión. Claro, muchísimo. o sea que la sugerencia es, no, digamos, no quedan dudas de que habría que hacer la sucesión en vida para no quedan evitar dudas, problemas. no quedan dudas. Y La por ahí sucesión- sí. por ahí hay mucha gente que tiene esta desconfianza. Por ejemplo, le doy todo a mis hijos y se puede hacer algo para que ellos no puedan vender después eso, ¿no? Mientras que la persona esté en vida. Claro, Ajá. claro. Se le entrega la propiedad a uno de los herederos y esa persona hasta que fallece se queda con el usufructo vitalicio, se llama. Efectivamente, eso también se puede hacer. ¿Y qué pasa si esa persona sigue viva y entrega a sus hijos y uno de ellos quiere que se venda la propiedad? ¿No se puede vender? Si uno de los herederos quiere que se venda, tiene que venderse la propiedad. Lo que pasa es que se abre... No importa el número de hijos. No importa el número de hijos, no. O sea, con Si que uno tenga el deseo de vender... Y es obligatorio que estén todos de acuerdo. Si no están de acuerdo... A eso me refería. Claro, si no están de acuerdo, o sea, de venderse, si uno lo quiere vender, tiene el derecho a la venta. Y ahí es donde se abre el abanico de las Pero posibilidades. si los otros no están de acuerdo, no se vende. Si no están de acuerdo y él quiere que se venda, el juez lo tiene que decidir. Y eso es lo que no conviene bajo ningún punto de vista, porque que lo decida el juez significa remate judicial. Entonces se vende a 2 pesos. Ah, claro. Desvaloriza muchísimo la... Muchísimo el bien. Por eso ahí es donde se abre, como yo explico, este abanico de posibilidades. Si uno quiere vender, el resto no lo quiere vender, el derecho de ese heredero se debe respetar. Entonces, lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo. O alguno le vende su parte, él le compra otro, no sé, de alguna manera lo tienen que hacer, pero se tiene que poder llegar a un acuerdo para no llegar, ojo, que sucede un montón de veces el remate judicial. O sea que va a remate judicial. Va a remate judicial. Ahora, como lo que Y cobran hablamos, mucho menos. ni hablar. Es una lástima, pero Sí, muchas sí, veces por los problemas que ocurren en la familia dicen, no importa, son 2 pesos, pero ya no existe el bien, no nos hacemos más problemas, no tenemos más problemas entre los hermanos, entre nosotros, que se venda por lo que sea, y listo, y cada uno se reparte 2,50. Es una lástima, por supuesto, porque no es lo recomendable para el patrimonio, o sea, estas situaciones son para resguardar el patrimonio de una familia, entonces no vale la pena ir a una sucesión para un remate, ¿no? Y en el caso de lo que hoy estamos hablando justamente, que es la venta de los bienes en una sucesión, de como me consultaba, sí se puede hacer. Lo que sucede es que hay que abrir la sucesión, eso sí o sí. O sea, si tengo un bien que todavía está en nombre del fallecido, pero quiero que ya o quede a mi nombre o venderlo, tengo que abrir la sucesión sí o sí. Ahora, lo que sucede es que no tenemos la oportunidad de que no se llegue hasta el fin de la sucesión, por lo tanto no pasar por todos los gastos de escrituración, de nuevo sellado, sino solamente la primera etapa, que se llama declaratoria de herederos. Y si yo ya tengo un comprador, directamente pasaría el nombre del comprador. Exacto, se llama tracto abreviado. Directamente le pido al juez que todos los gastos que yo iba a tener ahora los tenga el comprador por la escrituración. Bien, eso conviene mucho más. Claro, directamente se escritura, o sea, porque no hay que hacer partición de bienes, o sea, si los herederos están de acuerdo, como siempre digo, si los herederos no están de acuerdo, siempre va a ser más gasto, siempre. Sí. Porque el juez tiene que llamarlos a que estén de acuerdo, los tiene que llamar a audiencia, eso tiene un costo. Entonces, cuanto más acciones judiciales haya que hacer, va a salir más. Si los herederos están de acuerdo, se hace esto simplemente. Hay un comprador, estamos todos de acuerdo, perfecto. Se firma una escritura o un boleto de compraventa. Con el boleto yo ya puedo hacerle la transferencia de la posesión, digamos, de la cosa, y a partir de ahí ya se puede empezar los trámites de escrituración al comprador, y eso achica muchísimo el proceso. Bien, o sea que por más que sea un solo heredero o heredera, sí o sí se tiene que abrir la sucesión para poder vender. No puede estar al nombre de una persona fallecida algo que yo quiero vender. No, y a veces pasa mucho con los automotores, gente que se quedó con el auto del papá, que lo manejó siempre, el papá ni siquiera lo usó al auto, un auto cero, impresionante, qué sé yo, y toda la historia, y llegan al estudio creyendo de que es un trámite administrativo nada más. No es un trámite administrativo, hay que abrir la sucesión.
tiene que haber una declaratoria de herederos. ¿Qué se hace para que haya una declaratoria de herederos? Hay que publicar en edictos. ¿Qué es publicación en edicto? Es que salga por los días que el juzgado diga, publicado en el diario de la jurisdicción de la persona y en el boletín oficial. Pasan esos días. El juzgado lo decide si no se han presentado posibles herederos y ahí se dicta la declaratoria de herederos. Con eso yo ya puedo vender los bienes que tenga, ¿sí? Perfecto. Pero no es un mero trámite. Recordemos que nuestra justicia no es rápida. Entonces ahí es donde ya empieza este tema. Lo fácil sería es que si hay un solo, ni hablar si hay un solo heredero. Yo les comentaba de un caso que tuvimos en el estudio la semana pasada. Si hay un solo heredero, lo mejor, imagínense pasar todo el trámite de la sucesión por un bien terrible, o sea, porque hay que hacerlo igual. No sé quién puede comprar un bien del cual nunca va a ser propietario. Entonces hay que abrir la sucesión sí o sí, y es engorrosísimo. Entonces lo mejor ir a un notario, le dejo esto a mi hijo, único heredero, firma y la persona no hace más nada. Muchas veces pasa por el desconocimiento también, o la gente no sabe, no está informada. Seguro que pasa por el desconocimiento. Siempre, inclusive, bueno, los abogados tenemos una función y los notarios tenemos otra función. El asesoramiento de esas circunstancias la tenemos nosotros los abogados, a la responsabilidad en asesorar respecto de eso, porque a veces vemos actas notariales de bienes, por ejemplo, que se han transmitido la propiedad, pero que no ha sido con el consentimiento del resto de los hermanos. Entonces eso hay que prestar atención. Si no fue con el consentimiento del resto de los hermanos, el resto de los hermanos tiene derecho a abrir la sucesión, porque en la Argentina no funciona la desheredación, no existe desheredar a los hijos. Entonces el resto de los hijos, si se entera con eso y tiene inclusive un título, puede abrir la sucesión y pedir ese valor. Eso hay que tener asesoramiento. Entonces muchas veces definitivamente es la falta de conocimiento. Perfecto. Doctora, Sí, muchísimas gracias. Bueno, ha sido muy clara y es un ustedes. tema interesante porque por ahí, por más que a veces puede resultar un poco chocante, ¿no? Como decía Darío, el tema de las sucesiones, todos estamos de paso en este mundo y en algún momento a todos nos va a tocar, ¿no? Es así. Totalmente, y la verdad es que uno no dimensiona cómo uno puede proteger a los vínculos familiares y el patrimonio familiar. Así que vale la pena, vale las alegrías, digo yo, de una familia que tiene todo claro, ¿no? Lo que no se habla después trae otros inconvenientes. Por supuesto. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes.